Muy buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con nuestra clase de química. Estaremos desarrollando el módulo 2. Los temas que vamos a desarrollar, les invito a que vean el cronograma de actividades. Es el de reconocer los tipos de enlace, ver las nomenclaturas químicas, realizar reacciones químicas, resolver cálculos estequiométricos y reconocer al agua y sus propiedades. Vamos a tener 4 tareas con un total de 40 puntos. Entonces iniciamos hoy con enlace químico. El contenido es enlace iónico, formación de compuestos iónicos, enlace covalente simple y múltiple y enlace covalente coordinado. Entonces, para repasarle tenemos a nuestra tabla periódica. Para recordar los elementos, tenemos que la tabla periódica están distribuidos los elementos por sus características que comparten, por su número atómico, por su electronegatividad y por las características físicas y químicas de los elementos. Entonces tenemos 18 grupos y 7 periodos. ¿Cómo están divididos los elementos? Tenemos a los metales, que es todo este grupo hasta acá, los metaloides, que es todo esto, y los no metales, que son estos. Y el último, el grupo 18, que son los gases nobles. Hoy vamos a tener en cuenta que los gases nobles son los elementos más estables porque tienen en su última capa 8 electrones, es la regla del octeto. Tienen 8 electrones distribuidos en su última capa, lo que le da estabilidad a esto. También vamos a estar viendo la tabla de electronegatividad de Pauling. Entonces sabemos que los metales generalmente son los elementos más positivos y los no metales son los elementos más electronegativos, siendo esta la dirección de electronegatividad. Bueno, vamos al siguiente. Tenemos que es un enlace iónico. La fuerza que mantiene unido a los átomos recibe el nombre de enlace químico. Este enlace químico puede ser de 3 tipos: el iónico, el covalente y el covalente coordinado. El enlace iónico es la que se produce con mayor facilidad cuando se unen elementos de baja ionización, como ser los metales, con los más electronegativos, que son los no metales. Un ejemplo tenemos al potasio. Su número atómico Z, ¿recuerdan? Z, que es el número atómico que es igual al número de electrones. Entonces su número atómico del potasio es 19 y del cloro es 17. Estos elementos no tienen 8 electrones en su última capa, no son estables. Entonces, para estabilizarse, ellos forman un compuesto, se unen y se intercambian los electrones. O sea que el potasio le cede su electrón al cloro y se vuelve más electronegativo al aceptar el electrón. Y el sodio se vuelve más positivo. Entonces hay una unión electrostática por unión de cargas. El sodio es el catión y el potasio es el catión en este caso y el cloro es el anión. Bueno, tenemos el ejemplo del cloruro de sodio, al igual que el cloruro de potasio. En este caso también tenemos al ion sodio, que tiene un electrón en su última capa, y al ion cloro, que ya vimos que tiene 7 electrones en su última capa. Entonces, lo que hace el sodio es cederle un electrón al cloro para estabilizarlo. Acá se puede ver la X, y el cloro se convierte en anión y el sodio es el catión. Entonces, por una fuerza electrostática, ambos quedan unidos. Se produce un enlace químico entre ambos. Es la unión más fuerte. Generalmente las uniones iónicas son las uniones más fuertes. Entonces podemos ver que tenemos ¿cuántos electrones? 2, 4, 6, 8. Entonces una molécula estabilizada por la regla del octeto tiene 8 electrones en su última capa. ¿Se acuerdan de la configuración electrónica de Lewis? Este es del sodio, que tenía Z o número atómico 11.
Entonces tenemos 3s1 en la capa 3, la última capa siempre tenemos que mirar, tiene un electrón, de ahí sale eso. Y el cloro Z17, tenemos que en la tercera capa tiene 2 electrones más 5, 7. Y ahí tenemos la distribución electrónica de esos 7 electrones. Entonces, lo que hace el sodio para recordar es ceder un electrón y el cloro acepta ese electrón. Se vuelve más electronegativo. Una molécula negativa es un anión y el sodio que cedió el electrón es una molécula positiva, es el catión. ¿Cuáles son las características de estos compuestos iónicos? Son sólidos con altos puntos de fusión. ¿Qué fusión? Es la capacidad de pasar el sólido a un estado líquido. La mayoría son solubles en disolventes polares como el agua. Son insolubles en solventes orgánicos como el benceno. Generalmente forman una red cristalina y son conductores de la corriente eléctrica. El enlace covalente, en este caso, ¿qué pasa? Dos átomos comparten uno o más pares de electrones para llenar los orbitales. Por ejemplo, en este caso tenemos la unión del hidrógeno. El hidrógeno, por configuración electrónica de Lewis, tenemos que es un S1. Entonces acá tenemos un electrón. ¿Qué hacen? Ellos comparten esos electrones, comparten eso y forman lo que se llama un simple enlace. El hidrógeno, por lo tanto, nosotros no le encontramos en la naturaleza como hidrógeno simple, siempre le encontramos como hidrógeno 2, al igual que el oxígeno, el bromo y otros elementos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de enlace covalente. El enlace covalente está basado en compartir electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, más bien lo comparten. Está formado por elementos no metálicos y pueden ser unidos por enlaces sencillos, dobles o triples enlaces. Cada par de electrón compartido en el enlace covalente representa un enlace. Entonces, nuestro ejemplo de hidrógeno, entonces teníamos de esta forma, ¿verdad? Ahora tenemos el ejemplo de doble enlace. Tenemos acá el primer elemento, el enlace covalente simple, que es el del agua. Entonces va a formar esta estructura, ¿verdad? El siguiente es el enlace covalente doble, en la cual podemos ver el oxígeno. Entonces lo que forma es este tipo de enlace. También podemos ver el carbono-carbono, que vamos a ver en química orgánica. Y el tercero, que es enlace triple, tenemos en el caso del nitrógeno con triple enlace. También podemos tener los triple enlaces del carbono, que también estudiaremos en química orgánica. Bueno, acá tenemos la estructura de Lewis, en la cual él clasificó a los elementos de acuerdo a su última capa, cuántos electrones tiene la última capa. Entonces nos facilita a nosotros. Por ejemplo, el cloro 17. El cloro 17 en su última capa, que sería la capa 3, tiene 2 electrones más 5, son 7 electrones. Entonces vamos a buscar al cloro acá y tenemos acá y ven cómo está distribuido el cloro, ¿verdad? 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones. Y acá tenemos un electrón que es el que va a ser compartido con otra molécula para poder formar un compuesto. Y así tenemos algunos de la tabla periódica distribuidos en esta tabla. Tenemos también la estructura de Lewis, llamada diagrama de punto modelo de Lewis. Y tenemos la tabla de electronegatividad propuesto por Pauling. En esta tabla, como podemos ver, la electronegatividad va de la izquierda a la derecha.
Entonces los elementos más electronegativos podemos ver el valor del oxígeno 3,5, del nitrógeno 3, y acá podemos ver del hidrógeno 2,1, del litio 1, del sodio 0,9, son menos electronegativos. Entonces hay una tabla donde nos indica qué tipo de enlace covalente forman estos compuestos. Menor o igual a 0,4 es no polar. De 0,5 a 1,7 es covalente polar. Y mayor a 1,7 es un enlace iónico. Para poder calcular esto solamente tenemos que hacer la diferencia de electronegatividades entre los compuestos que lo forman. Tienen en el material también algunos ejemplos. Tenemos para recordar, ¿verdad? No polar menor a 0,4. Entonces vamos a unir dos moléculas de cloro. Recordemos que el cloro en su última capa tiene 7. Entonces estos son los electrones que comparten. Forman un simple enlace y tenemos el cloro 2, que es la forma como se le encuentra en la naturaleza, ¿verdad? Otra cosa muy importante es ¿cuánto sería su electronegatividad según nuestra tabla de Pauling? El cloro es 3,0. 3,0 menos 3,0 es 0. Entonces es menor a 0,4, lo que indica que es un covalente no polar. Después tenemos el enlace covalente polar. En este caso tenemos el ejemplo del agua. Entonces vamos a hacer las electronegatividades. Acá tenemos la electronegatividad del agua, que es el hidrógeno, del oxígeno es 3,5. 3,5 menos del hidrógeno es 2,1. Entonces la diferencia nos da 1,4, lo que nos indica que es una molécula covalente polar por la tabla que vimos anteriormente. Características son llamados compuestos también moleculares, ejemplo alcohol, azúcar, pueden ser gases, líquidos y sólidos con punto de fusión bajo. La mayoría son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos y no conducen la corriente eléctrica. Y por último tenemos el enlace covalente coordinado, en el cual los átomos que donan el electrón para formar el enlace se llama átomo dador, mientras que el átomo que acepta el par de electrones se llama aceptor. En el ion amonio, el nitrógeno es el átomo dador y el hidrógeno es el átomo aceptor. Entonces está habilitado el chat de preguntas, también está el material de lectura y la tarea, el cuestionario. Son 10 ítems de selección múltiple, pero primero tienen que leer su material antes de ingresar a ese cuestionario. Está habilitado el chat de consultas para que ustedes puedan ahí realizar sus consultas y yo les estaré respondiendo. Muchas gracias.